La elaboración de informes requiere de un considerable esfuerzo y dedicación que muchas veces no da el resultado esperado. Junto con ustedes me adentraré hoy en este tema. Soy Judy Fraga, neuropsicólogo infantil, y me he enfrentado a este reto, bueno, quizás más veces de las que quisiera recordar. Por eso, hoy explicaremos, tan breve como sea posible, cuáles son su definición, sus requerimientos, daremos algunos tips esenciales, describiremos un esquema que nos servirá de guía para realizar un informe profesional que sea nuestra mejor carta de presentación. Una definición acerca de lo que es un informe nos indica que es un escrito, aunque también sabemos que hay informes orales, que describe en forma detallada los resultados obtenidos después de un proceso de evaluación y que además debe ofrecer alguna conclusión y recomendaciones para mejorar los resultados y tratar de resolver el problema en cuestión. Por tanto, a través del informe, pretendemos, en primer lugar, informar de un modo ordenado a la persona a la que nos ha solicitado la evaluación. También vamos a interpretar, valorar y juzgar los datos recogidos a través de los diferentes instrumentos evaluativos. Con esa interpretación podemos entonces orientar la toma de decisiones en cuanto a la recuperación de las deficiencias detectadas y muy especialmente trabajar con las potencialidades encontradas. Finalmente, el informe tiene un claro objetivo para comprometer a los alumnos, a los adultos significativos en el proceso para ayudarlos a implementar las iniciativas de mejora que sean necesarias de acuerdo con cada caso. En definitiva, un informe de calidad es un instrumento basado en hechos contrastables, es decir, que otros evaluadores también los pueden confirmar. Es también estructurado, lo que permite establecer con facilidad las relaciones entre los diferentes fenómenos evaluados. Puede ser considerado como un documento legal toda vez que es elaborado por profesionales del área. Nos ofrece información sobre el desarrollo evolutivo del evaluado, su historia, e incluye los resultados de todo el proceso de evaluación, es decir, no solo los test y las pruebas aplicadas, sino también entrevistas u observaciones realizadas a lo largo del proceso. Es un instrumento fiable porque parte de una evaluación formal y de este modo expone un conjunto de recomendaciones coherentes con los resultados de la evaluación, utilizando, por supuesto, un vocabulario comprensible, sin dejar de ser profesional y especialmente muy respetuoso, tal como se espera pues de los profesionales que lo han elaborado. Además, un buen informe puede ser compartido con otros profesionales para ampliar su área de acción y tomar decisiones más amplias en torno a la persona evaluada. También es necesario tomar en cuenta otras cuestiones a la hora de elaborar un informe de calidad, aunque no necesariamente son cuestiones técnicas, sino de forma, pero que aumentan sustancialmente su valor o calidad. Entre ellas, por ejemplo, utilizar un papel de calidad del mismo tamaño, todas las hojas, asegurarse de que los niveles de tinta de la impresora sean correctos antes de imprimir para asegurar que sea un documento completamente legible. No olvidarse, por supuesto, de colocar un encabezado distintivo que permita ubicar el profesional rápidamente. Y por supuesto, jamás olvidarse de firmarlo al final. Se debe también evitar el uso excesivo de colores o de estilos diferentes. Es preferible escoger un tamaño, una forma apropiada, de fácil lectura, y utilizar las negritas o mayúsculas para resaltar una información que consideremos importante. No incluya como anexo los protocolos de respuesta de los test. Recuerde que eso es una información confidencial.
Evite siempre entregar el informe a personas ajenas o diferentes a las que han solicitado la evaluación y el correspondiente informe, por supuesto. Por ejemplo, si una maestra te llama, cosa que suele suceder por su propia preocupación, para pedirte el informe de resultados, es importante que consultemos primero con los padres, obtengamos su autorización, si es por escrito mejor, y así hacérselo saber al docente o maestro que nos ha solicitado el informe. Tampoco se entrega un informe sin una entrevista para explicar su contenido y aclarar todas las dudas que suscite en el momento de la entrevista. Con estas recomendaciones en mente, pasemos a describir en detalle el esquema a seguir para elaborar un informe de calidad. Este punto es central en esta masterclass y tomará en consideración todas las posibilidades, por lo que cada uno de ustedes seleccionará según su especialidad, según el tipo de informe que vaya a realizar, según la evaluación ya hecha o que vaya a realizar, cuáles colocará y cuáles no. En todo caso, se indicará, igual que lo tienen en el material indicado, cuáles son de uso obligatorio, es decir, que no deben faltar, y cuáles son opcionales. Vamos a ver. Después del encabezado, con tus datos o el de tu empresa, como ya indicamos anteriormente, también empresa, centro o institución donde trabajes, puedes colocar un título. Este título es opcional y tú eliges cuál. Puedes poner, por ejemplo, informe de resultados, informe psicopedagógico o simplemente informe. Lo importante es que sea breve y descriptivo. Y ahora sí, comienzas el informe. Generalmente es redactado en tercera persona, en forma descriptiva, evitando comentarios, juicios personales o ambigüedades. Para referirte al evaluado, puedes colocar su nombre de pila, Juan, Luis, María, Cristina, o decir el escolar, también puedes decir el evaluado, el examinado, el niño, el adolescente. No se colocan iniciales del evaluado en el texto, es decir, JP es un no. ¿Okay? Para referirte al evaluador, puedes usar la palabra evaluador o la de examinador. Aclarados estos aspectos más bien formales, paso a describir el esquema de un modelo típico de informe. En color rojo iré poniendo ejemplos de lo que voy describiendo. El primer punto corresponde a los datos de identificación o simplemente identificación. Aquí colocaremos todos aquellos datos que nos ayuden a identificar con claridad tanto al evaluado como al evaluador. Y ellos se ajustan al tipo de evaluación e informe. Los datos obligatorios que deben estar siempre presentes son nombre completo del evaluado, edad expresada en años y meses, fecha de nacimiento. Algunas personas incluso ponen la ciudad y el país. Eso es si se considera o no relevante. Por ejemplo, puede ser relevante si estás evaluando un niño que ha emigrado. Entonces es importante saber dónde nació o dónde se ha criado, ¿no? Colocaremos también el colegio, instituto o centro de estudios, así como el grado que actualmente cursa. Puedes poner entre paréntesis el año escolar para facilitar la información. Recuerden que no todos los países inician y terminan el año escolar en las mismas fechas. No necesariamente siempre es enero a diciembre. Puede ser como en el caso de Venezuela, octubre, julio. ¿Vale? Muy bien. A continuación vamos a colocar la persona que ha referido a el niño. Colocamos el nombre, el parentesco o la profesión. Finalmente, vamos a colocar entonces todo lo que son los datos del evaluador. Su nombre con su profesión, la fecha del proceso de evaluación,
el inicio y el fin, y de la entrega formal del informe. Adicionalmente, según el tipo de informe a quien va dirigido, también hay informes que colocan otros datos de identificación como escolaridad, ocupación, estado civil, dirección, teléfono de contacto, religión, nacionalidad, etcétera, etcétera. Todo esto, si está relacionado, todo esto es en relación a la persona evaluada y se pone solo si es necesario. No es necesario colocar el nombre de los padres, por ejemplo, y sus ocupaciones, ¿vale? A menos que se los exija la institución en donde están, pero en un informe privado, vamos a decirlo así, no es necesario. El punto 2 corresponde al motivo de consulta o evaluación. Este aspecto describe brevemente las razones por las cuales se hace necesario evaluar al niño o adolescente, tal como lo reporta quien remite a la evaluación: el papá, la mamá, el docente, un coordinador, el director, otro profesional, por ejemplo, el pediatra. Debe evitarse hacer comentarios e interpretaciones en relación con el motivo descrito. Cuanto más breve, mejor. Con 3 líneas sería más que suficiente. No es necesario, por ejemplo, colocar las palabras exactas de quien remite. Puedes describirlo tú y así será quizás un poco más resumido. Después del motivo de consulta o motivo de evaluación, suele colocarse una descripción acerca de los aspectos más relevantes del pasado del evaluado, relacionado por supuesto con el motivo de consulta. El título de esta sección puede variar entre antecedentes, otras personas ponen historia clínica, depende. Algunos profesionales incorporan otra sección antes de esta que la llaman historia del problema actual, pero si no quieren alargar demasiado el informe, se pueden fusionar ambas secciones en una sola, en este caso llamada genéricamente antecedentes. Para fines de esta masterclass, hablaré de antecedentes, que es lo que se utiliza con más frecuencia. Aquí se describen aspectos como historia prenatal, desarrollo evolutivo o hitos del desarrollo: a qué edad caminó, a qué edad tuvo control de esfínteres, por ejemplo; desenvolvimiento escolar, a qué edad inició el colegio, cómo se adaptó; estado actual de salud, eh, si no tiene problemas de salud, pues, ¿no? Si utiliza anteojos, qué sé yo. Diagnósticos previos, si lo ha sido evaluado por otro profesional, si ha tenido algún accidente o traumatismo importante, una operación quirúrgica, por ejemplo, también. Si está relacionado, o sea, si lo operaron de apendicitis, probablemente no tenga nada que ver con el resto, a menos que sea una cuestión de fobia a las clínicas, ¿no? Em, Antecedentes, relaciones sociales, familiares, etcétera, etcétera. Es decir, toda aquella situación del pasado que podría explicar los síntomas actuales o el motivo de consulta. El cuarto punto corresponde a los instrumentos de evaluación, o también llamados materiales y pruebas. En esta sección colocaremos el nombre técnico de los instrumentos o pruebas de evaluación que fueron utilizadas. Aquí especificamos preferiblemente el autor de la prueba y el año. El año puede ser opcional, ¿no? Pero porque hay diferentes ediciones de las mismas pruebas, por ejemplo, ¿no? De modo que otro profesional tenga referencia exacta del material utilizado. Si se desean utilizar pruebas no estandarizadas o pruebas criteriales o también entrevistas, debe describirse su objetivo o finalidad. Para evitar un apartado más, se puede colocar aquí también los informes previos, material escolar, evaluaciones médicas, ¿ok? En lugar de colocar otra sección que sería otros instrumentos de evaluación, para referirse a los que no fueron aplicados directamente por el evaluador. Esto ya queda a decisión y gusto de cada quien.
Yo suelo colocarlos juntos, ¿ok? Especificando quién fue que evaluó y el año en que hizo su evaluación y qué profesión tenía. Llegamos así a los resultados, el centro neurálgico del informe. Esta sección colocaremos en ella los resultados obtenidos a lo largo de la evaluación realizada. Para facilitar el trabajo, yo sugiero hacerlo por áreas y con el esquema que tienes en el material garantizas no olvidar ningún aspecto relevante. Las áreas dependerán de lo que has evaluado, por supuesto, ¿no? Pero en el material de apoyo encontrarás todas las posibilidades para todos los psicólogos escolares o infantiles o psicopedagogos que se adapta fácilmente a otras especialidades de la salud mental. Los resultados pueden presentarse en forma de descripción también. ¿Ok? No es necesario hacerlo solo en formato esquema. Esto ya queda a gusto de cada quien o según se le facilite más el trabajo. Es importante recordar que colocar los resultados cuantitativos se puede hacer y se hace en primer lugar y luego se explica con claridad, es decir, colocando los cualitativos. Este es el aspecto más importante del informe, por lo tanto debe ser muy preciso, claro y utilizar un lenguaje técnico apropiado. Este sería un breve ejemplo. De acuerdo con el objetivo del informe o a quién va dirigido y qué profesional lo elabora, las cuatro grandes áreas que se incluyen en el informe, que generalmente aparecen allí, son el área motora, con motora gruesa, fina, sensopercepción, el área cognitiva, incluye pensamiento, razonamiento, atención, lenguaje, los diferentes tipos de lenguaje que se evalúa dependiendo. El área escolar, donde se ponen o se colocan los resultados de eh, las actividades escolares realizadas, hábitos de trabajo, hábitos de aseo, todo lo que es habilidades básicas, lectura, escritura, cálculo. Y si son más grandes, pues bueno, se puede hablar de rendimiento escolar en otras áreas o materias. Y, por supuesto, el área afectiva, donde ubicamos todo lo que sería relacionado con identificación de su persona, control emocional, relaciones, normas, valores, es decir, lo socioemocional. Usualmente se colocan los datos cuantitativos y luego los cualitativos o el significado y la interpretación de estos, ¿no? Como ya dije. Y finalmente, hacemos una síntesis que nos permita acercarnos a la comprobación de la hipótesis sobre la que estamos trabajando. Cada área debe terminar con como una especie de conclusión de síntesis que nos facilite después realizar la conclusión final. Finalmente, le toca el turno a la impresión diagnóstica o conclusiones. En psicología y psicopedagogía solemos utilizar esta sección para exponer brevemente la conclusión a la que llegamos tras el análisis de los resultados. Usualmente no colocamos diagnóstico, ya que generalmente requerimos de un equipo interdisciplinario o multidisciplinario para llegar a diagnósticos más específicos. Aquí se sintetizan los resultados obtenidos, especificando las áreas comprometidas o de mayor dificultad, adelantando un probable diagnóstico. En el ejemplo vemos primero que usa el título diagnóstico psicológico, y si es un informe psicológico, pues obviamente debe ser psicológico, y lo hace porque al final de este especifica un diagnóstico que según el DSM-4, es decir, utiliza los criterios del DSM-4 para hacer el diagnóstico. Por lo tanto, habla del diagnóstico como tal, ¿no? No sabemos los requerimientos anteriores del informe, pero probablemente es porque ya hayan informes anteriores, ¿no? Y da toda una explicación previa que definitivamente es innecesaria.
ya que esas interpretaciones deben aparecer a lo largo de los resultados, no allí. No menos importante es la última sección que llamada recomendaciones, y allí queda reflejado nuestro plan de acción para recuperar las habilidades perdidas o las alteraciones encontradas. Lo más importante es que sean ajustadas a la impresión diagnóstica y tengan una finalidad específica comprobable. Colocar, por ejemplo, recibir atención psicopedagógica y no explicar absolutamente nada más, ni por qué o para qué o en qué áreas, no tiene como demasiado sentido. Se pueden especificar recomendaciones también para los padres o familiares, para los docentes o para referir a otros especialistas, cuidando de señalar para qué se requiere en cada caso. Cerramos el informe con la firma, debajo de la cual colocaremos nuestro nombre completo y debajo de este el número de federado o registro de colegio oficial profesional en caso de tenerlo. Llegamos así al final de nuestra masterclass y damos inicio a la sesión de preguntas.